Bueno, hermanos, hermanas, qué alegría verles, qué alegría volver a reunir nuevamente en torno a las reflexiones que estábamos planteando en clase, que tienen que ver con la defensa de la fe, que tienen que ver con todo esto que nos compete, que nos atañe, ¿no? La fe cristiana no solo no es una fe irracional, tampoco no es solo una fe aislada. La fe cristiana es comunitaria y en ese sentido, ¿no? Pues estamos inmersos, como dijo el Señor, estamos viviendo en el mundo, aun cuando muy alejados de los valores del mundo. Así es que, bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase. Quiero decirles un poquitito, hermanos, la provincia está muy inestable en la cuestión del tiempo y a veces cuando se pone inestable, el internet ha estado fallando mucho. Así que, bueno, espero que no me esté sacando a cada rato, pero si me saca, ténganme paciencia un poco, hermanos. De última, si se complica, bueno, vamos a tener que dejar la clase, pero ahorita parece que todavía aguanta el tiempo. Solamente quería decírselo para que no se pongan tristes si tenemos que suspender la clase. No se sientan feo, ¿viste? Como diciendo, ay, qué feo que se suspende la clase. Bueno, no quiero que eso sientan en su corazón. Muy bien. Eh, Hemos planteado en primer lugar la importancia que tiene la fe como un acto de creer aun cuando no existe evidencia que nos demuestre lo contrario. La fe cristiana en esencia se basa en ese creer. Ujú. Pero aunque muchos han querido pensar que la fe cristiana no tiene bases sólidas para fundamentar y sostener su creencia, vamos a ir demostrando conforme pasen las clases que sí las tenemos. Nuestra fe no es irracional, como lo hemos dicho, sino es una fe pensada, es una fe razonada, es una fe que sin duda sigue creyendo en lo sobrenatural, en lo milagroso, y que en este ejercicio mental que todos tenemos, pues nos permite en todo caso determinar o demostrar por qué creemos lo que creemos, ¿no? Bueno, eso fue la primera clase que vimos esa parte. En la segunda, hermanos, analizamos cómo nuestra concepción o nuestro paradigma de entender el mundo no debe ser para alejarnos de él, sino más bien para acercarnos a él y que a partir de ese acercamiento, sin vivir los valores del mundo, transformemos al mundo. Vivamos esa transformación que solamente el Evangelio puede dar. Y entonces hablamos acerca de la verdad, ¿no? La verdad que es absoluta. Y dijimos, hermanos, que debe haber una transformación de nuestras formas, nuestros pensamientos, nuestro actuar, para que la verdad que nosotros proclamamos sea relevante. Si nosotros no creemos con plena certeza que lo que creemos es la verdad, entonces dejamos abierta una rendija, dejamos entreabierta la puerta para que todo género de dudas o todo género de situaciones, ¿no? Puedan meterse y pretendan destruir la fe cristiana. Esto es un fenómeno no nuevo, esto es un fenómeno muy antiguo, sucedió desde en los primeros años del cristianismo, pero algo que blindó, que hizo fuerte la fe cristiana, es que las comunidades primitivas cerraron filas ante aquellas cosas que querían poner en duda la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, al cerrar filas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros a veces tenemos que hacer? Cerrar filas ante la verdad del Evangelio, pues no permitieron que esta verdad se destruyera. Entonces tenemos 2000 años de estar viviendo la verdad de Jesucristo. Bueno, entonces dijimos, hermanos, que el mundo está lleno de muchas cosmovisiones. Cada uno tiene su propia cosmovisión. Defender la verdad, hermanos,
no debe ser un ejercicio ajeno a nuestra praxis cristiana. Defender la verdad no debe ser un ejercicio ajeno a nuestra praxis cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los días tenemos que dar cuenta de la fe que hay en nosotros. Eh, bueno, ustedes tuvieron a la profesora Ruth en la materia de evangelismo. Ahora sus compañeros de primer año están teniendo al pastor Ricardo Méndez Carreño como profesor de ellos en esta materia. Y algo que yo he pescado por ahí entre las clases, que también me gusta seguir aprendiendo, ¿no? Él le dice ahora a sus compañeros de primer año, uno siempre tiene que estar en modo evangelista, dice él, en modo evangelista. Es decir, uno a donde vaya, ¿no? Vas al banco, vas a la escuela, vas al súper, siempre tienes que ir en modo evangelista. Es decir, que siempre tienes que ver todas las oportunidades que Dios te plantea para compartir el evangelio de Jesucristo. Entonces, quiero decir, si nosotros estamos en modo evangelista todo el tiempo, pues también estamos en modo de defensores de la fe. Y esto es parte de nuestra vida. Solo que, hermanos y hermanas, debemos ser muy cuidadosos que la defensa de nuestra fe no caiga ni en fundamentalismos ni en necedades. Porque evidentemente uno, como dijo el apóstol Pedro, cuando alguien demande de nosotros razón de nuestra fe, háganlo siempre con reverencia y con mansedumbre. Porque la verdad se defiende por sí sola. No lo olviden, la verdad se defiende por sí sola. El hecho de que nosotros defendamos nuestra fe ante una persona que toma una actitud negativa, hostil, escéptica o necia, no significa que nosotros tengamos que tomar la misma actitud. Y no significa que después de haber presentado nuestra fe y que no hayamos logrado convencer a nuestro interlocutor, pues no significa que la fe ha perdido. La verdad nunca pierde. La verdad de Dios nunca pierde. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es estar en modo evangelista, en modo de defensor de la fe, ¿no? Con reverencia, con mansedumbre. Yo tuve la oportunidad muchas veces de hablar con una persona que yo quería mucho. Era con mucho respeto lo digo, un viejito él, vecino de nosotros en la casa donde nos criamos cuando éramos pequeñitos, y él era testigo de Jehová. Nosotros teníamos un negocio en una feria, ¿no? Y, y él vendía sanguichitos, ¿no? Vendía sanguichitos. Y entonces todas las tardes él ofrecía, iba con una canasta llena de sanguichitos para venderlo en la feria. Bueno, y él siempre iba al local donde nosotros teníamos y me gustaba mucho hablar con él y a él le gustaba mucho hablar conmigo. A veces nos pasábamos 3, 4 horas hablando, hermanos. Yo no vendía nada, no llevaba plata, nada, pero ¿cómo le daba yo a la lengua? Y él también. Y algo muy interesante que yo veía que él, ¿no? Don Toño, muy querido, más allá de sus ideas, cuando él empezaba a defender su doctrina, más que la fe, era su doctrina de los testigos de Jehová, llegaba un momento donde él se ponía muy nervioso. Yo a Sabel le decía, don Toño, para un poco, va a morir de un infarto. Pero él temblaba cuando él me quería demostrar con la Biblia, ¿no? Las doctrinas que tiene. Aprendí ahí, hermanos, que a veces, ¿no? El tiempo es más valioso en otras cosas, usarlo en otras cosas, que en esa situación. Sin embargo, aprendí mucho a defender mi fe, ¿no? Sin llegar a esos extremos de enojarme, de injuriar, de finalmente condenar a la otra persona por querer diferente a mí. Bueno, eso más o menos lo vimos la clase pasada. Ahora, ¿qué vamos a ver esta clase? Vamos a ver que la defensa de la fe, hermanos, radica en una persona.
y esa persona es Jesucristo. El cristianismo, del cual ustedes y yo pertenecemos, el cristianismo pertenece al derivado de Cristo, ¿no? ¿Por qué se le empezaron, dónde se le empezó a llamar cristianos por primera vez, hermanos? En ¿Dónde? Antioquía. Muy bien, en Antioquía. Ajá, en Antioquía. Bueno, ustedes saben que yo escuché de un pastor de nuestra iglesia, creo que ya hasta se salió de la iglesia finalmente, y él decía que nosotros no teníamos que llamarnos cristianos, porque según él, y lo predicó en la iglesia, y generó un gran revuelo en la iglesia donde nos congregábamos, porque era, según él, una derivación de dos palabras obscenas, que cristiano significaba casi ano, casi ano. Entonces, él decía que no, que nosotros no tendríamos que llamarnos de esa manera. Fallaba mucho el pastor en su interpretación, evidentemente, que tenés así, creo que ya terminó yéndose de la iglesia, saliéndose de la iglesia y siguiendo ideas judaicas, me parece. Fallaba porque evidentemente la palabra cristiano viene de una derivación de Cristo, ¿no? Porque ese era el mensaje que las primeras comunidades cristianas proclamaban. Y en términos muy pastorales, la palabra cristiano significa pequeños cristos. ¿Por qué? Porque todo el que sigue a Cristo, pues quiere ser como Jesús o quiere ser como Cristo. Nosotros le llamamos discipulado, pero en términos generales, llamarse cristianos es porque somos seguidores de Cristo, somos pequeños Cristos, o sea, pequeñas personas que anhelamos que la imagen de Jesús se impregne en nosotros. Bien, entonces, la fe cristiana nace del cristianismo y el cristianismo nace de Cristo, que es la persona, es la figura central de nuestra fe. ¿El Señor Jesús necesita defenderse? No, se defiende solito y se defiende re bien. Se defiende muy bien el Señor. Y no solo con su palabra. El Señor tiene un montón de medios para hacer valer su propia verdad, su propia esencia. Pero nosotros, como corresponsables de esta fe preciosísima, dijo, ¿quién dice? Nuestra preciosísima fe, o nuestra, ¿cómo es? Santísima fe o preciosísima fe. Acuérdenme, ustedes han leído la Biblia también. ¿Cómo era? ¿Preciosísima fe o santísima fe? Lo dijo Santiago. Preciosísimo. Gracias, Liti. Yo sabía que vos me querías mucho, pero hablo del texto bíblico. Preciosísima fe, entonces. ¿Y era Santiago? No, no, no es Santiago, es Judas, Judas, Judas. Aquí está. Santísima fe. Es santísima fe. Dice, pero vosotros, Judas 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 20. Bien. Nosotros siendo depositarios de esa santísima fe, de la cual Judas nos habla, ¿no? Entonces, tenemos que entender un poco qué significa Cristo para nosotros. Y entonces vamos a narrar, vamos a hablar hoy, ¿qué tiene que ver, hermanos, con la fe cristiana en un mundo contemporáneo? Y para eso tenemos que hablar de Jesús. Bien, la tarea que les había dejado era que ustedes preguntaran a tres personajes, tres personas, cualesquiera que haya sido su trasfondo, sobre qué imagen tenían de Jesús. ¿Qué imagen tenían de Jesús? ¿Alguien quiere compartir su experiencia? ¿Pudieron preguntarle a alguien qué imagen tienen de Jesús? ¿Sí, Liti?
Buenas tardes a todos. Yo sí pude preguntar. Otras personas que había preguntado, una me dijo, es como un padre, es mi todo, ¿no? Como que ella dijo, sí, yo creo. Pregunté a personas que no cristianas y personas que yo he visto así ocasionalmente en un lugar, como padre y como un todo, ¿no? Y después la otra persona me dijo que primero no sabía qué responderme, pero al rato me dijo, bueno, sí, es como un guía. Jesús es un guía en mi vida. No creyentes. Muy bien. Un padre, un guía. Un guía. Me suena como esa figura, no sé, como un gurú, ¿puede ser? Eh, sí, ¿no? Un gurú es el que guía. A veces hay gente que tiene esa idea de Jesús, ¿no? Como el gurú de la fe. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sé que Lucy también hizo su tarea, Hermano, que me la envió. Sí, mi hermana Bueno, Rosalba. le pregunté a una sobrina que es ingeniera ambiental y me dijo, como dijo la hermana Litia, al principio como que se quedó callada, entonces ya luego dice, cuando me hablan de Jesús, me imagino a un ser ejemplo para todo lo correcto que debemos ser en nuestra vida, me dijo ella. Ok, muy bien, muy Le bien. Un pregunté tip. al chico donde yo voy a hacer mis compras para el almuerzo, un jovencito Ajá. estaba ahí, yo quise y aproveché y me dijo, en la misa, así me contestó, en la misa dice que Jesús, nos enseñan que Jesús vino y murió por nosotros. Eso me contestó el chico. Y otra jovencita que está estudiando me dijo, alguien a quien le podemos contar nuestras necesidades y pedirle nos ayude. Ok, ok. Entonces, en el primero me da la idea de que esta persona tiene la idea de que es como un maestro, ¿no? Que da enseñanzas. El otro es como alguien que no sabe quién es Jesús, no conoce a Jesús, solamente lo ha escuchado en la misa. Y en la misa dicen eso, pero anda a saber si es cierto, ¿no? Y el otro es así como el cajero automático. Cuando yo necesito algo, voy, meto la tarjeta y me tiene que atender. Interesante, muy bien. Tenemos al gurú, tenemos al maestro, tenemos al que no se sabe si eso no es. Muy bien. Lucy, ¿quiere compartir? sí, bueno, yo tengo a dos jovencitos, un amigo de un joven de la iglesia, también él comentaba que no tenía ninguna, o sea, él no se hacía, que en su mente no había una imagen de Jesús, Mm, dice, o querer saber de él, porque pues Jesús no existe y que él no cree en ninguna deidad, en ningún, que pudiera él imaginárselo, y que es ridículo pensar que hay un Dios. ok, Eso es ok, lo que... interesante, interesante respuesta. Ujú. Y luego, el joven de la iglesia dice que se lo imagina como un ser hermoso, como con mucha presencia, como un padre amoroso. Y la otra jovencita dice que se lo imagina como pues un hombre grande, como agarrando al mundo con una mano, algo así. Ajá. Sí, Aquí escribiste que es así como el Sagrado Corazón de Jesús. ajá, sí. Ok. Muy bien, interesante tarea. Gracias, Lucy, muy buena. Fíjense cómo ya nos vamos acercando a realidades, ¿no? De respuestas acerca de qué imagen tienen las personas de Jesús y por lo que vamos escuchando, pocos tienen una idea, ¿no? Pocos tienen una idea.
Y bueno, hay un sector de la sociedad representado en el jovencito donde dice ridículo pensar que hay un Dios. O sea, es algo que no tiene sentido, ¿no? Hay otro que lo ven como un hombre grande. Dice aquí la respuesta muy de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Interesante las respuestas. ¿Alguien más hizo el ejercicio? Hermano Pedro. Sí, hermanos, pasa a todos, hermanos. Yo le pregunté a una señora que es católica que qué imagen tenía el Señor Jesús. Entonces ella lo asemeja que es alto, que es mono, que es ojiazul, ¿sí? Pero que también tiene algunas cualidades como atributos como creador, como redención y como santificación. Me dijo la señora, ¿no? Muy Y bien. otra que le pregunté, me dijo que era amor, que era un abrazo, que era ayuda, que era compañía y que era el todo para ella. Muy bien. A estas dos personas le pregunté nomás. Muy bien, hermano Pedro. ¿De qué color era el Jesús de la primera persona? ¿De qué color de piel? No, ahí cerró su micrófono. Blanco, hermano, blanco. Ah, blanco. Qué pichado. Yo dije, a lo mejor alguien dijo que era moreno o morocho y ahí me hubiera dado gusto porque, ay, ay, ay. Siempre nos presentan a Jesús así, ¿no? Alto, ojo celeste, blanco, metrosexual, ni un pelo se le mueve, lindito, lindito, lindito. Dije, bueno, al Señor parece sí que lo hicieron a mano. Y yo me veo al espejo y digo, Señor, pues no que yo soy imagen tuya. No creo. Muy bien. Pero fíjense cómo las cosmovisiones que se tienen respecto de Jesús son tan diversas, ¿no? La una de la otra, que evidentemente en algunos pueden ir encaminándose a un verdadero sentido de quién es Jesús, pero en la gran mayoría no hay idea, ¿no? Y entonces, ¿qué se opta en la sociedad cuando uno enfrenta este dilema de no saber quién es Jesús? ¿Qué es lo más fácil cuando no se sabe definir a Jesús? ¿Qué es lo más fácil? No creer, diría yo. Dejar de creer. No creer es lo mejor. Dejar de creer. ¿Para qué me complico la vida? ¿Para qué me meto yo en esas telarañas religiosas, viste? En esas ideas retrógradas de los cristianos de Jesús. Pues mejor no creo, ¿no? ¿Y qué es mejor creer? Pues a veces, hermanos, entramos en una sociedad más incongruente. No creen en Jesús, pero creen en el gauchito Gil, ¿no es cierto? No creen en Jesús, pero creen que poner una veladora les va a traer suerte. No creen en Jesús, pero es más fácil poner una corona de ajos en su negocio para atraer dinero. Estamos viviendo en una sociedad incongruente. Por eso, recuerden lo que dijo Fiori. La globalización no está exenta de contradicciones. Sí, Lucy. Y después Sí, pregunto si alguien más tiene alguna pregunta. Entrevisto a alguien más. Adelante, Lucy. sí, es verdad, a veces es coherente, no es coherente lo que las personas, cómo actúan, porque le preguntaba yo a Anderson, ese niño es de la iglesia de su amigo, y él comentaba que su amigo lee las escrituras, se las sabe, dice hermana, él lee mucho la Biblia, pero él no cree. Entonces, es incoherente que no creas en Dios y que te intereses por leer las escrituras, pero la lee porque él quiere tener argumentos Claro. o tener esos argumentos para poder debatir me imagino yo, con los cristianos. En este caso, con Anderson, no hacen polémica, son amigos, pero hasta ahí se respetan.
pero sí le hace ver a Anderson que él lee y que sabe. Ajá. Claro, y esto, Lucy, gracias por plantearlo, ¿no es cierto? Nos pone entonces en la importancia de saber defender nuestra fe. ¿Ustedes creen que los gnósticos, los ateos, los humanistas, todo esto, los naturalistas, no conocen la Biblia? La conocen, hermanos, la conocen muy bien. La gran mayoría de ateos o gnósticos crecieron en hogares cristianos. Llámele la denominación que quieran, ¿no es cierto? Crecieron en hogares cristianos. Conocen la fe. ¿Por qué se apartaron de la fe? Porque se decepcionaron, que es lo que hoy vamos a ver un poquitito, ¿no? Sobre esto. Se decepcionaron. Entonces, hay mucha gente que conoce la Biblia, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? Que los cristianos no la conocemos. Los que somos seguidores del Señor no sabemos y siempre decimos, para, voy a llamar al pastor para que venga y te diga. Entonces todos vamos a traer al pobre pastor. Pastor, vaya y dígale a tal persona que tal, que yo no sé qué decir. Pero si vos naciste en la iglesia, chamigo, vos tenés 40 años, ser cristiano y vos no sabes defender tu fe. No, de verdad que pocos de nosotros sabemos aprender a defender nuestra fe. Yo admiro a muchos jovencitos que saben defender la fe impresionantemente, ¿no? Pero la gran mayoría no la sabe defender. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, creo que aquí en el chat alguien escribió. Rosana Paz. A mí una me dijo que Jesús es su todo. A veces decir su todo, hermanos, uno cuando dice mi todo es decir nada, porque a veces el todo, pues es todo, y el todo es nada a la vez. Pues no sabemos qué decir y decimos, pues es mi todo, ¿viste? A veces los cristianos de la Iglesia de Dios Séptimo Día decimos, bueno, Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida, la salud, por la vida y la salud, algo así, y ahí quedamos en nuestras oraciones. Dice, Jesús es su todo, su Dios que le da todo y por eso es importante para ella. Otro me dijo que es el agua de vida, el Salvador, y otra me dijo que Jesús es su derivado del original Yeshua, y otra me dijo que no sabe ni idea. Muy bien, vemos lo mismo, el fenómeno reflejado en una diversidad de pensamientos respecto de lo que es Jesús. Bien. Antes de entrar a la clase y de presentar la clase, pregunto, ¿alguien más hizo este ejercicio que quisiera compartirlo? Si no lo hicieron, hermanos, háganlo. Pero ahora háganlo con hermanos de la iglesia, ¿no? Háganlo con los hermanos de la iglesia. Pregúntenles a los chicos, a los jóvenes, al pastor. No, porque luego no quiere responderme. Por eso, menos al pastor de la hermana Bere. Ese es medio cheto, así que no le pregunte. Pero pregunte a los hermanos de la iglesia, a las hermanas, a las jóvenes, pregunten. Hagan este ejercicio. Es urgente que esto lo podamos notar. Muy bien. Por cierto, ¿y ustedes qué imagen tienen de Jesús? El primer valiente. Bien ahí, Diego. Vamos, Diego. Bien, Jesús es morocho. Amén. Y ojalá sea panzón también como nosotros, Diego. Ojalá. No, en mi vida, o sea, siempre uno tiene esa experiencia de conocerla, él, ¿no? Para mí él es mi fiel compañero. Yo siempre digo, es aquel en el cual podés confiar plenamente. Es alguien que te trae esperanza en los momentos difíciles que puedes enfrentar en tu vida. Eso es él para mí, ¿no? Es alguien que nos puede dar salvación. Y no ahora solamente la salvación eterna, sino la salvación diaria que nos salva de nosotros mismos. Interesante. El aquí y el ahora. Amén. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir qué imagen tiene de Jesús? La imagen de él.
bueno, de su característica, de su cara, No, yo no. no puedo imaginarlo. No me Cuando lo puedo ustedes dicen, imaginar, no ¿qué te sé. imaginas de Jesús? ¿Cuál sería tu respuesta? No, no sé si es física, Bueno, espiritual. yo me hice esta pregunta y dije, si a mí me preguntaran, ¿qué me imagino de Jesús o quién es Jesús para mí? Yo lo anoté y puse Jesucristo es el Hijo de Dios, engendrado de una virgen por el poder del Espíritu Santo. Vivió sin pecado y murió como sacrificio por mi pecado. Fue sepultado y resucitó al tercer día, y yo lo creo que resucitó el tercer día. Y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Esa es mi realidad, o sea, en mi persona, así lo veo, porque no pude, es lo que yo escribí. Muy bien, Lucy, muy bien. Lucy ha hecho el ejercicio que hicieron en el siglo IV de la era cristiana, cuando se formuló el credo de la iglesia. ¿En qué creo? ¿No? Y creo que Jesús nació de una virgen, que vivió sin pecado, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos. Porque esta confesión de fe es fundamental y Lucy la ha apropiado, ¿no? ¿Qué imaginamos de Jesús? Es interesante esto. ¿Por qué es interesante, hermanos? Porque miren, depende de la perspectiva que nosotros tengamos de quién es Jesús para nosotros, es la manera en que lo vamos a presentar y la manera en que vamos a defender sus postulados, sus enseñanzas, su mensaje. Como dijo Diego, su salvación no futura, no solo futura, perdón, no solo futura, sino presente. La realidad del reino aquí, en el aquí y en el ahora. Por eso es muy importante hacerlo. Jesús es Dios, hermanos. Jesús es Dios. Bueno, vamos a iniciar la clase entonces y me voy a guiar en esta clase en los profundos pensamientos del pastor Stott. Y me parece fundamental reflexionar sobre algunos postulados que tiene y reflexiones en relación a lo que es el cristianismo contemporáneo, el cristianismo del siglo XXI, nuestro cristianismo, ¿no? El que Lucy hace en la campiña, el que Marisa y Diego hacen en Andresito, el que Pedro y Rosalba hacen en Bogotá, el que Liti y Karina hacen en Buenos Aires, etcétera. Nuestro mundo, lo que nos rodea. Ok, voy a compartir la pantalla para ir guiándome con la clase. Un segundo, por favor. Bueno. Listo. Acuérdense, hermanos, yo voy a estar entrando y saliendo de la diapositiva porque hay algunas preguntas que me gustaría que charláramos todos. Ajá. Pero si voy platicando y voy poniendo la clase, alguien tiene algo que decir o preguntar, por favor, hágamelo saber. Yo ya no los veo después de poner mi presentación. ¿Ok? Métanse a la clase, hermanos. Estamos defendiendo la fe, ¿no es cierto? Así es que hablen y pregunten. ¿Está? Bueno. Entonces, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el cristianismo contemporáneo. Y vamos a ir desarrollando de a poquito las reflexiones que tienen que ver con aquellas cosas y principalmente la figura de Jesús que deben ser relevantes. Defender algo sin sentido o que no tiene importancia es perder el tiempo. Defender la verdad de la fe es algo que vale la pena, que tiene sentido. Entonces,
Ser contemporáneo, cuando hablamos de que hoy vivimos en un mundo contemporáneo, ¿no? Lo contemporáneo es lo que es a la par, ¿no? Lo que es parte de nuestro tiempo. Entonces, ser contemporáneo es vivir en el presente, ¿no? En el aquí y en el ahora. Hoy, 6 de octubre del 2022, ¿no? Nos hace movernos en un mundo que se está moviendo en una misma fecha, nuestra fecha. Entonces, es vivir en el presente. Y debemos movernos con los tiempos. A veces, hermanos, mucha gente pretende vivir, o la sociedad o la iglesia misma vive su presente sin ocuparse necesariamente de su pasado, porque a veces el pasado duele, avergüenza, nos lastima. Para muchas sociedades, recordar lo que han vivido en el pasado es traer a la memoria momentos trágicos. Personas, usted y yo, a veces hemos querido ocultar cosas de nuestro pasado porque nos duelen o nos avergüenzan, cualquiera que sea el caso. Pero también, hermanos, a veces se vive sin conciencia del futuro, ¿no? Sin movernos, sin ir hacia el futuro y decimos, bueno, hoy lo que importa es mi presente. ¿Qué pasará mañana? No sé. Y a veces se vive de una manera tan irresponsable, ¿no? Que no llegamos nosotros ni siquiera a planificar un futuro. A veces hay cristianos que dicen, ¿y para qué planifico el futuro si tal vez me muero hoy? Y sí, pero ¿y si no te morís hoy? Y bueno, moriré mañana. ¿Y si no te morís mañana? ¿Y si te morís cuando tengas 90 años? ¿Qué haces durante todo ese tiempo? Nadie lo sabe. Eso, en términos generales, significa ser contemporáneo, vivir el presente sin ocuparnos a veces ni del pasado ni del futuro. Las sociedades y las iglesias, principalmente, los grandes movimientos corporativos, diríamos, como la iglesia es un conjunto de personas, es una corporación de cuerpos, diríamos, que no planifica su futuro, pues evidentemente no sabe a dónde ir. Entonces, déjenme hacer esta precisión. Para ser un cristiano contemporáneo, sin embargo, es preciso asegurarnos de que nuestro presente está enriquecido. Es decir, nuestro hoy, nuestro aquí, nuestro ahora, del que hemos hablado, debe ser una experiencia enriquecedora. Debe ser una experiencia aleccionadora. Debe ser una experiencia direccionada, diría yo, ¿no? Direccionada, ¿no? En la medida más plena posible. El cristiano que vive su presente, hermanos, tiene que vivir en la plenitud y en el significado. Son dos palabras muy mías que he hecho últimamente. Cada vez que saludo a alguien, siempre le digo, deseo que tu vida sea plena y llena de significado. Plena y llena de significado. ¿Dónde encontramos esto? El cristiano, hermanos, ¿no? Que alegra, que necesita vivir una vida direccionada, debe hacerlo tanto de su conocimiento del pasado, de donde se enraiza la fe que profesamos, de dónde viene, como nuestra expectativa de hacia dónde vamos, del futuro. A veces, no sé si usted lo ha notado, pero nuestra concepción de la vida eterna es como algo etéreo, ¿no? Aunque sabemos muy poco de lo que es la vida eterna, hablamos tanto de la vida eterna que ni siquiera logramos entender que es eterna, ¿no? Y menos que es vida. Entonces, vemos la vida eterna como algo futuro, como dijimos, bueno, algún día vendrá la vida eterna. ¿Qué es eso? No tengo ni idea y tampoco me interesa mucho investigarla.
Entonces la realidad de la vida eterna se convierte como un pensamiento etéreo que flota en el aire de nuestro pensamiento cristiano, ¿no? Sin embargo, la fe cristiana tiene que ir midiéndose hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro. La fe cristiana exige que la vida del aquí y el ahora esté impulsada por su pasado y esperanzada por su futuro. Por su futuro. El Dios en el cual confiamos y al cual adoramos, que es el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, eso dice el libro de Apocalipsis, el Dios en el cual confiamos y que adoramos, decimos que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, en tanto que el Cristo Jesús por el cual estamos comprometidos, dice la palabra, esta fe en el Mesías, en el ungido de Dios, es una fe que se enraiza en aquel que es el mismo ayer, pasado, hoy, nuestro presente, y el que es por los siglos, el futuro. El futuro. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantearnos, queridos hermanos, son las siguientes interrogantes que tienen que ver sobre la relevancia de esta fe que proclamamos, ¿no? Del que es, del que era, del que ha de venir. De esta fe que es plena en la medida de lo posible. Porque en la medida de lo posible, si la fe es plena, en esa medida puede ser compartida. Y para efectos de esta materia, pues puede ser defendida. Planteo algunas interrogantes sobre si es posible verdaderamente hacer honor al pasado. Quiero hacer estas preguntas a continuación para ver si es posible, si de verdad puede encontrarse la realidad de hacer honor al pasado y a la vez vivir en el presente. Voy a lanzar estas preguntas. ¿Podemos preservar, ustedes creen, hermanos y hermanas, que podemos preservar intacta la identidad cristiana, la identidad histórica del cristianismo, sin al mismo tiempo lanzarnos a la deriva y apartarnos del mundo? Sin apartarnos de nuestro entorno, de los que nos acompañan, de los contemporáneos. ¿Ustedes creen que se puede preservar sin alteración alguna nuestra identidad histórica, ¿no? Que tiene un poco más de 2000 años, sin que al irnos hacia el origen, hacia la génesis de nuestra fe de hace 2000 años, nos lance al mismo tiempo a la deriva y nos aleje del mundo que nos rodea? ¿Puede encontrarse? ¿Ustedes creen que podamos encontrar ese punto medio? Una pregunta más. ¿Creen ustedes, hermanos y hermanas, que podemos, además, comunicar el evangelio en términos modernos y atractivos? Fíjense lo que estoy planteando, hermano. ¿Creen que podemos comunicar la buena noticia de Jesús en términos modernos y atractivos sin al mismo tiempo distorsionarlo e incluso destruirlo? Yo a veces he
he entrado en muchas discusiones en nuestros propios círculos de fe de nuestra iglesia, donde la palabra moderno ya nos causa un conflicto. Porque a veces pensamos que lo que vivimos en el pasado, ¿no? Las formas en que realizábamos y practicábamos la fe en años anteriores eran mucho mejor que las que hoy se practican. Y por eso hoy muchos líderes, pastores, hermanos de iglesia, principalmente mayores, cuando notan una novedad en la estructura del sermón, en la estructura del programa, en las actividades que se hacen el sábado, ¿no? Dicen, no, aquí ya están metiendo cuestiones modernas. Ustedes no saben a veces las discusiones que se tuvieron en muchas iglesias por el tema de la batería, ¿no? El instrumento. Y sé que sigue habiendo mucho problema en muchas iglesias nuestras, donde es prácticamente imposible, hermanos, que en nuestros templos haya una batería como instrumento de música, ¿no? O sea, eso no puede ser, porque eso es moderno, eso casi es el diablo. Y entonces, como vimos en la clase pasada, pues cada quien tiene su propia verdad, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿ustedes creen, hermanos, que el evangelio puede compartirse de una manera más atractiva, usando métodos modernos, pero sin que al mismo tiempo distorsionemos eso, ¿no? Sin que al mismo tiempo nos vayamos al extremo, como muchas, ¿no? Sé, y lo voy a decir con mucho cuidado, hermanos y hermanas, no pretendo discutir con nadie, pero bueno, sé que muchas personas que, por ejemplo, escuchan rap cristiano, por ejemplo, o rock cristiano, ¿no? O mariachi cristiano, o salsa cristiana, qué sé yo, cualquier género musical. Y para muchos ya pasa de la línea, ¿no? De lo ortodoxo o de los parámetros. ¿Podemos llegar a presentar el evangelio de esta manera sin que lo destruyamos? Tercera pregunta. ¿Ustedes creen, hermanos y hermanas, en el mundo que nos rodea, ¿no? Porque vivimos en el presente, en el mundo que estamos viviendo? ¿Ustedes creen que podemos ser auténticos? Auténticos en nuestra fe, en nuestras formas, en nuestras maneras, ¿no? O sea, la forma en que nosotros desarrollamos nuestra fe como Iglesia de Dios Séptimo Día, pues es muy variada, hermanos, es muy variada, pero esa es nuestra forma. Hay iglesias nuestras donde aplauden y danzan. Y hay iglesias nuestras donde solo se cantan himnos. Hay otras iglesias donde en un lado se sientan las mujeres y en otro lado se sientan los hombres. Hay iglesias donde la mujer todavía no puede hablar, ni siquiera hablar, ya déjense pasar al frente, ni siquiera hablar. Pero es lo nuestro, esas son nuestras formas de expresar nuestra fe. Son las maneras en que hemos encontrado para construir. Que estamos en un proceso de cambio, sí. Pero la pregunta es, ¿podemos mantener nuestra autenticidad de nuestras formas eclesiales donde se transmite la fe, pero al mismo tiempo, hermanos, mantener la frescura, la necesaria frescura? Esa frescura que hace que las cosas no sean monótonas, no sean aburridas, no sean siempre lo mismo, predecibles hasta la pared de enfrente. ¿Creen que podríamos ah, volcarnos a un cambio donde en vez de mirar caras largas y argeladas en nuestros cultos, podamos encontrar personas gozosas de ser salvas en Cristo Jesús? ¿O creen ustedes que llegará un momento en donde tenemos que escoger? ¿O nos seguimos manteniendo como siempre hemos hecho, ¿no? Con esas formas, hasta incluso de vestir, ¿no?
O pues nos vamos al otro lado y nos olvidamos de todas esas cosas que nos hacen sentirnos quiénes somos nosotros mismos y buscamos otros ajuares o otros modelos de ser lo que somos. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Alguien quiere contestar una pregunta? Déjenme verlos. ¿Qué piensan al respecto? ¿Hay alguna pregunta que quieran contestar o que quieran contribuir? Lucy, sí, ahora. Permiso. Bueno, adelante, Alan, adelante. Bueno, Bueno, con el tema de preservar la identidad, es un poco complicado, porque ya la misma sociedad, si vos le tocas ese tema de allá de la antigüedad, ya dice, ¿por qué estás tocando ese tema de antiguos? Si eso era para ellos. Pues un ejemplo, tenés que traerlo sí o sí a la actualidad y a veces amoldarte al modelo que está pasando. Y eso con la primera pregunta. Y la última pregunta, yo creo que sí, se puede ser auténtico. Porque vos con el mismo ejemplo le podés mostrar a las personas lo que Jesús y Dios hizo en nuestras vidas. Yo creo que podemos ser auténticos. Eso es lo que puedo compartir. Gracias. Gracias, Alan. Gracias. Lucy. creo yo que sí podemos, hermano, que nuestra identidad prevalezca, que siempre esté intacta, porque como hemos visto, que la palabra de Dios es la verdad y que lo que por años, cuando desde chiquitos fuimos instruidos, yo creo que aunque pase el tiempo o la modernidad en los tiempos que estemos, el evangelio, la palabra de Dios sigue siendo la misma, que podemos innovar en cómo llevar el evangelio a muchos lugares. Perdón, claro que sí, podemos hacerlo. Hay muchas formas en que podemos utilizar ahora. Están los medios de comunicación, están los medios por Zoom, por Facebook, por WhatsApp, por muchos lugares, tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para que el evangelio sea predicado. Y yo creo que no importa, no es malo incluir lo moderno en nuestras iglesias o ideas frescas que se están dando. Yo creo que no tiene nada que ver, porque una cosa es tu fundamento en lo que tú crees, en lo que tú estás, por lo que fuiste llamado, por lo que fuiste salvado, tú lo tienes bien, bien definido. Incluso por eso predicamos, por eso testificamos de lo que Dios nos ha hecho en nosotros. Así que yo siento que no tengamos ni el miedo, ni tener ese recelo de no emplear cosas modernas, innovadoras, que puedan nosotros mismos llegar al corazón de los jóvenes, de estas generaciones que se están dando con toda esta tecnología que Dios nos ha permitido tenerla. Gracias, Lucy. ¿Bere? Bueno, respecto de la primera pregunta, yo creo que sí, que podemos preservar de una forma intacta la identidad histórica del cristianismo y del cristiano, sin irnos al extremo y apartarnos de la gente con la que vivimos, de los tiempos en los que vivimos, de las circunstancias a las que nos enfrentamos. Creo que sí se puede, porque creo que el evangelio no pasa de moda, la palabra no pasa de moda, y eso siempre se mantiene intacto. Entonces, creo que contextualizarlo sería lo ideal.
¿no? O es lo ideal, nada más. Pero creo que ni Jesús, ni Dios, ni sus principios, ni los valores del reino, nada de eso pasa de moda. Y respecto de la segunda pregunta, me parece que sí, que podemos comunicarlo también en términos modernos y atractivos, que creo que es algo que a veces nos hace falta implementar. Se puede hacer sin perder el piso, el eje del fundamento de lo que creemos, de lo que está en la palabra de Dios. Y de la última también, creo que podemos ser auténticos. Por ahí quizás es algo complicado hoy día, porque con todo esto que hablaba Lucy de los medios de comunicación, de la globalización, de la posmodernidad, a veces tenemos a la mano tantas otras impresiones de lo que para otros es el cristianismo, de cómo otros lo viven, que a veces tiramos como para copiar, ¿no? Como para parecer igual de atractivos. Pero creo que se puede ser auténticos y algo que también creo que nos hace falta, muchas veces, no digo que a todos, pero creo que nos hace falta, sobre todo Iglesia de Dios, es esa frescura. Si se puede, para mí sí es posible, y creo que sería lindo, ¿no? Poder descubrir esa parte de renovar, de hacerlo más fresco para nuestros tiempos, para las necesidades que ahora se viven, pero sin perder la autenticidad de lo que es el Evangelio. Yo creo que sí se puede. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien en el chat escribió? A ver, Karina dice, no podemos, debemos preservar la identidad y la identidad. Y la segunda, sí se puede comunicar el Evangelio en términos modernos, pero siempre con cautela y siempre ser auténticos, no fingir algo que no somos, ¿ok? Por eso la pregunta era sin distorsionarlo, ¿no? Sin distorsionarlo. ¿Alguien más quiere compartir? Pueden estar a favor o en contra de la pregunta, ¿no? O de las respuestas que se han dado. Bien. Pastor, no sé si me ve. ¿La? Sí, adelante, digo, perdónenme, yo no veo a todos, por eso no vi si estabas levantando la mano, querido amigo, pero adelante. Sí, yo creo que sí podemos, como decía, ¿no? Pensaba, ¿no? Jesús cuando él vino a anunciar el evangelio, él por ahí no cambió la esencia de las cosas, él sí fue contemporáneo. Para mí Jesús fue alguien que enseñó a la humanidad a vivir en ese tiempo, ¿no? Que estaban aferrados en tradición, en tantas cosas que el pasado le tenía, ¿no? Jesús fue preciso y creo que sí, él mantuvo la línea, o sea, nunca ofendió ni un punto a Dios, pero sí fue contemporáneo, ¿no? Yo creo que es algo importante. Y la otra pregunta es, ¿podemos comunicar el evangelio de forma atractiva? Yo creo que sí. Hoy día tenemos que por ahí, eso es lo que nos hace falta como iglesia, volcarnos ahí a ver cómo presentar el evangelio. Por ahí las formas que teníamos a veces hoy, mirando hoy, como que ya no están encajando dentro de nuestra sociedad que va, como decíamos, ¿no? Y que va de prisa, ¿no? Yo creo que sí podemos nosotros presentar el evangelio de una forma más atractiva, ¿no? Siempre y cuando lo que nosotros vamos a presentar traiga vida a las personas, ¿no? Porque a veces está es el problema, ¿no? Que a veces presentamos algo y ese algo no está tocando la vida de las personas. Yo creo que cuando no se pierda eso, sí podemos comunicar, ¿no? Y en cuanto a la última pregunta, es importante, ¿no? Ser auténtico. Yo creo que este mismo evangelio que vamos presentando ya tiene que ir transformando nuestras vidas. A mí por ahí te preguntó sobre la música y justo anoté acá. Yo, por ejemplo, tengo a mis hijos y es una lucha por ejemplo, con Tiago. Por ahí con Luca no es tanto. Y Tiago él es amante al reggaetón. Él es amante y a veces escucha los reggaetones mundanos y la vez pasada le planteaba a un amigo y le decía, y no sé qué hacer con este gurí.
y dice, bueno, guíalo a Cristo. Y bueno, hoy busco a cantar canciones con ellos que yo sé y por ahí es complicado. Entonces por ahí ver la forma de que si a él le hace bien esas canciones, o sea, no prohibirle, ¿no? No prohibirle. Es algo que, o sea, es mi postura. Gracias, pastor. Poco podría decirte al respecto. Son de esas preguntas que yo no tendría una respuesta porque no me he enfrentado con eso, pero bueno, vamos a ver si en el transcurso de la cursada podemos encontrar algunas respuestas a estos fenómenos que se dan en el mundo, ¿no es cierto? Ok, déjenme avanzar entonces un poco más. Si nosotros hablamos, hermanos, del pasado y del presente, pues tenemos que hablar del entonces y del ahora. Las expresiones como cristianismo contemporáneo o el cristiano contemporáneo parece ser que es una contradicción en los términos en sí mismos, ¿no? Porque las preguntas surgen, ¿cómo se le puede llamar contemporáneo al cristianismo? ¿Acaso no se trata de una fe antiquísima? ¿No es una fe de ahora? ¿No es una fe que nace en este tiempo presente, sino es una fe antiquísima? ¿Acaso nosotros no sabemos que su fundador vivió y murió casi 2000 años atrás, hablando del Señor Jesucristo? ¿Acaso, hermanos, el cristianismo no es el cristianismo una pieza de época, un ejemplar de museo, una reliquia antigua del pasado remoto, carente de actualidad para los hombres y mujeres modernos? Estas preguntas, hermanos, tratan básicamente de plantear la postura que el mundo tiene sobre nuestra fe cristiana. No puede hablarse de cristianismo contemporáneo porque el cristianismo muy antiguo, muy antiquísimo, que cuando hablamos de antiguo, por lo regular lo antiguo se encierra en los museos, ¿no? ¿Quieren ver antigüedades? Pues vayan a un museo. Y por lo tanto, la fe cristiana carece de relevancia. No se trata, alumnos y alumnas, no se trata de una nueva versión del cristianismo que estamos empeñados en inventar. Esto debe quedarnos muy claro. Cuando nosotros defendemos nuestra fe, no estamos inventando nada, no estamos acomodando nada, ¿no? Como decía Karina, no podemos, debemos. En este deber, ¿no es cierto? No es que estamos inventando el hilo negro de la fe, no estamos descubriendo el hilo, la punta del hilo. ¿Cómo es el dicho? Ya está menor, pero bueno, no estamos inventando la rueda. Voy a ocupar otro dicho. No estamos inventando la rueda ya está inventada, ¿no es cierto? No estamos empeñados en inventar nada nuevo. Cuando nosotros defendemos la fe en el mundo contemporáneo es porque estamos empeñados en presentar un cristianismo original, auténtico, vivo, ¿no? Que esto es muy interesante, vivo, histórico, porque se enraiza, dije, en verdades comprobables, comprobables, que hoy muchas ciencias, principalmente la arqueología, se ha empeñado en demostrar que muchos de los sucesos que el texto bíblico dice sí sucedieron. En un cristianismo ortodoxo. Fíjense, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo me he creído ser un pastor con un pensamiento ortodoxo, pero no cerrado. No cerrado. No soy de pensamiento cerrado. Pero sí creo que todo tiene que medirse en los límites. Sé que la fe no tiene límites. Sé que la fe, como Dios, no podemos ponerles límites. Entiendo que cuando uno va a un culto, ¿no? Uno dice, no me gustó el culto. No sé si han escuchado esas expresiones. Hoy el culto no estuvo lindo, ¿no? Hoy el culto estuvo aburrido.
o en otras ocasiones cuando los líderes se ponen las pilas, ¿viste? Y hacen un montón de cosas, adornan la iglesia y actividades y convivio y bueno, y al final, ¿qué dicen los miembros de la iglesia? ¡Ay, qué lindo estuvo el culto hoy! Pensando, queridos hermanos, en un pensamiento ortodoxo, cerrado, pensando que el culto se ha hecho para agradarnos a nosotros. Y ese es un gran problema. Porque el culto, hermanos, por definición, es homenaje o celebración a Dios. Entonces, el que tiene que determinar si le gustó o no el culto, si estuvo aburrido o no el culto, si estuvo copado o no el culto, pues es Dios mismo. Entonces, sé, hermanos, que la fe como Dios mismo no tiene límites. No tiene límites. Sin embargo, sigo creyendo que la mejor manera de expresar una fe sana, saludable, madura, en crecimiento, es aquella que se mueve dentro de los límites que son correctos, o al menos los que uno culturalmente, socialmente, familiarmente considera correctos, ¿no? Entonces, creo en una fe ortodoxa. Y perdonen un poquitito mis hermanos, y sé, habrá gente que vea esta clase y crea más en una fe liberal, pero si ustedes me permiten decir algo, a veces quienes profesan, y también lo digo con mucho temor de Dios, quienes profesan una fe liberal están más cerca de la frontera de ese límite que nos separa entre lo que es correcto y lo que ya no es correcto. Siento que están más cerca de esa frontera. Mientras los que nos movemos en la ortodoxia, ¿no? Insisto, no cerrada, sino una ortodoxia libre, pensante, dinámica, fresca, auténtica, nos movemos más en el centro y más alejados. Entre más en el centro nos movamos, pues estamos más alejados de las fronteras que nos separan entre lo correcto y lo incorrecto. Pero insisto, ese es mi entendimiento de una fe o de un cristianismo ortodoxo. Hoy, por ejemplo, la teología liberal pues llega a niveles de decir, bueno, el vómito santo, la risa santa, el baile santo, no sé, qué sé yo, un montón de cosas que, insisto, dentro de la ortodoxia no son correctas. Ya han pasado ese límite, ¿no? Porque creo, en mi entendimiento, al menos bíblicamente, que el vómito santo, pues la única forma de vomitar es cuando nos cae algo mal, ¿no? Cuando comemos mucho asado y mucha mandioca y ensalada de papa, bueno, ahí se vale vomitar. Pero en una praxis cristiana creo que, en fin, lo dejo allí como una precisión personal de mi entendimiento del cristianismo, ¿ok? Creo que hay que ser ortodoxos, movernos dentro de esa ortodoxia, pero no ni fundamentalista, ni literalista, ni sectaria, ni decir mi verdad es la única y listo, así tiene que hacerse. Bueno, el cristianismo no solo es original, histórico, ortodoxo, sino también bíblico, que eso es muy interesante, ¿no? Tenemos nosotros que plantear las verdades que la Biblia nos da. Y aquí entra en juego mucho, hermanos, el quehacer del estudiante de la palabra. Porque a veces nosotros mismos, cuando no estudiamos a profundidad la palabra, o correctamente, déjenme plantearlo en esos términos si ustedes gustan, pues también terminamos diciendo cualquier cosa y haciendo creer a los hermanos de la iglesia cualquier cosa. ¿Escuchan alguna vez algún hermano que predicaba en la iglesia y decía, bueno, yo leí que varios autores pensaban de esto, pero yo creo que ellos están equivocados y yo creo que debe de decirse de esta manera? Y a veces, hermanos, no siempre nuestros alcances prejuiciosos pues nos permiten ver toda la verdad bíblica. Entonces, creo, hermanos, que el cristianismo tiene que centrarse en la palabra,
pero esta palabra tiene que ser estudiada, respirada, interpretada lo más correctamente posible. Entonces, no se trata de una nueva versión del cristianismo que estamos empeñados en inventar, sino del cristianismo original, histórico, ortodoxo y bíblico, que con sensibilidad, esto es muy importante lo que decía Pedro, con reverencia y mansedumbre, procuramos unir, procuramos empatar, procuramos acercar con el mundo moderno, con lo que nos rodea, ¿no? Con lo que nosotros llamamos contemporáneo. Ahora, estamos entonces ante la presencia de lo que se llama el cristianismo histórico, el cristianismo que se enraiza en muchas cosas y en el cristianismo que evidentemente podemos nosotros decir que es en el que nos movemos actualmente. Y lo primero que podremos afirmar como una verdad absoluta, entrando en el concepto de las verdades, que entiendo que si hubiera aquí un filósofo me debatiría a muerte el tema de las verdades, pero creo que una de las verdades absolutas, incuestionables, es que el cristianismo es una religión histórica. Histórica. Y tal vez alguien, hermanos, un ateo, un gnóstico, me podría decir, ¿por qué le llamas histórica si finalmente, pues todas las religiones tienen un momento en la historia en que se fundaron, ¿no? Incluso tienen su propio fundador. Llámese Buda, ¿no? Llámese Confucio, llámese Mahoma, llámese un montón de maestros precursores que han ido fundando sus propias religiones. Entonces, ante esa postura, diríamos, y bueno, sí, entonces el cristianismo no es como tal una religión histórica. ¿Qué podríamos nosotros decir al respecto? Y decimos, no, para un poco. Es cierto que todos estos personajes o todas estas religiones han tenido su propio fundador. El cristianismo, sin embargo, hace una afirmación más fuerte todavía de su carácter histórico. Es decir, no solamente, hermanos, la fe cristiana puede rastrearse en la línea de la historia, en cualquiera de las ciencias que se puedan admitir. Hermanos, bueno, creo que con la profesora Cintia le dicen siempre el receso. A mí, como no me piden receso, pues yo me sigo. Bueno, perdón, hermanos, pero cuando sientan que hay que hacer el receso, díganmelo, ¿está? Bien, el cristianismo, hermanos, en cualquiera de las ciencias que usted quiera poner a prueba, pues tiene sus raíces históricas, pero la fe cristiana es una afirmación mucho más fuerte que este concepto, porque no se apoya solamente en una persona histórica, ojo con esto, hermano, nuestra fe defiende que Jesús existió, que Jesús fue real, Jesús de Nazaret, ¿no? Que nació en el misterio de la encarnación, ¿no? Pero que nació y fue contemporáneo de su tiempo, sino no solo en la persona de Jesús, sino en ciertos acontecimientos históricos que se relacionan con él, especialmente tres aspectos fundamentales: su nacimiento, su muerte y su resurrección. Estos eventos que han marcado el parteaguas de la historia universal no son datos menores, ¿no? Tan es así que la historia, en cualquier rama filosófica, gnóstica o atea, siguen estableciendo antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Por algo se sigue haciendo el parteaguas en la línea de la historia, en la persona de Jesús, que está básicamente en la fe
de Jesús, la fe cristiana. ¿Qué otras cosas nosotros podríamos decir en favor de que el cristianismo es una religión histórica? El Antiguo Testamento, como vimos en nuestras clases anteriores, presenta a Yahvé no solo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino más bien lo presenta como el Dios del pacto que hace primero con Abraham, que renueva con Isaac y que vuelve a renovar con Jacob. También vimos en el Antiguo Testamento que no solo es el Dios de Moisés, sino también es el Dios que a través de Moisés es el responsable de la salida de su pueblo de Egipto. Y además vimos que es un Dios que hace un pacto, el código de la alianza o el pacto de la alianza que se hace en el Sinaí después de que Dios saca a su pueblo de Egipto y establece ese pacto en el Sinaí. Los cristianos, por lo tanto, nuestra fe cristiana está ligada siempre de corazón y de mente a estos acontecimientos históricos y decisivos del pasado. Nuestra fe cristiana también se asientan en el Sinaí, también se asientan en la vocación abrahámica. Se nos exhorta constantemente en la Escritura a volver la mirada hacia ellos con gratitud y con agradecimiento. No olviden que las cosas que fueron pasadas para vuestra enseñanza han venido a vuestro presente, dice la palabra. Más aún, hablando del aspecto histórico o de las raíces históricas de la fe cristiana, Dios hizo provisión deliberadamente para que su pueblo hiciera memoria de sus actos salvíficos, ¿no?, de manera regular. No solamente cuando hace descender maná del cielo, sino lo vemos básicamente en la Pascua, que se establece en el Éxodo como un símbolo de liberación. Y entonces, la Pascua se representa como un acontecimiento de la celebración de la salvación dirigida y operada por Dios. Y esta Pascua que encontramos en el Antiguo Testamento está íntimamente relacionada con la Cena del Señor, que representa la muerte expiatoria de Cristo Jesús y que nosotros cada año que la celebramos nos hace recordar que en Cristo somos libres. De este modo, queridos hermanos y hermanas, encontramos que la fe cristiana no solamente está en la persona de Jesús, sino en todos los acontecimientos profundos, poderosos y eternos que en el Antiguo Testamento Dios se reveló, ¿no?, y que ahora nosotros también somos parte. Bueno, no voy a arrancarme otra vez, hermanos, porque si no, entonces los dejo sin receso y yo no quiero que ustedes se enojen conmigo. Vamos a tomar 10 minutitos de receso, ¿ok? Pero que sean 10.